Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Que tengan todos ustedes un buen y santo día, mis queridos hijitos, en los sagrados corazones de Jesús y de María y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina Santos y Café. Pero ya llega la llamada, apenas he empezado. Habrán cometido un error, acabo de empezar. Aquí estamos una vez más, dando inicio a nuestra querida sección matutina Santos y Café. Hoy es miércoles 21 de mayo. Estamos en la última etapa de este mes dedicado a la Virgen, que antes era el mes más bonito del año. Me parece que ya no es así tampoco ahora, viendo cómo está el clima. Al menos aquí en Sicilia sucede durante el mes de mayo. Además llegan los días con el siroco y la arena del desierto africano. Eso es normal. Pero en cambio aquí ahora el clima cambia continuamente. Frío, calor, sol, nublado, en fin. Ya no hay el clima de antes, en mi opinión. Esto es cierto. Es inducido, como muchos dicen, o el clima resiente la dimensión moral del hombre. Este es un tema que nunca se ha profundizado lo suficiente, pero sería interesante entender si el cambio moral influye en el cambio climático, es decir, si el clima se ve afectado o no por la perversión humana. Eso, digámoslo claramente. Puede que sea un hecho, o el conocido, como dicen algunos, esas cosas. Un hecho está claro, que las estaciones ya no son las mismas. En fin, hay un clima desquiciado, hay que reconocerlo. Hoy se ha dado alerta naranja en Sicilia. Y tú dices, pero es 21 de mayo, es 21 de mayo, no es 21 de febrero ni 21 de noviembre, es 21 de mayo y hay alerta naranja en el sur. Sudeste de Sicilia, entonces realmente esto del clima, según yo lo habría afrontado. De todos modos, este mes está dedicado a la Virgen. Es un mes en el que hemos vuelto a destacar fuertemente la importancia del Santo Rosario que nos caracteriza. Y nosotros, del pequeño resto, tenemos ante todo la cofradía del Santo Rosario. Significa que más de 1.300 personas cada día rezan 3 rosarios al día. Así que realmente es un ejército de personas que rezan el rosario, y esto es de gran consuelo. Es la obra probablemente más hermosa. Y luego están los pioneros del rosario. Pero diría que todo el pueblo del pequeño resto católico es un pueblo que tiene la corona en la mano. Porque incluso tenerla en la mano da fuerza, sostiene. Faltan 39 días para el evento de Monza. Estamos trabajando arduamente con los colaboradores para asegurar que todo se lleve a cabo de la mejor manera posible, que todo se realice con los servicios de seguridad suficientes, técnicos que puedan favorecer a todos ustedes. Y como en los días pasados he dirigido algunos llamados a los calabreses, al mismo tiempo en diferentes ocasiones, luego a los puglieses, a los sardos, hoy quisiera dirigir este 21 de mayo un llamado muy fuerte a los queridísimos hijos de Roma, a los romanos. No falten a esta cita. Vengan todos, tomen el tren si pueden. Como puedan organizarse, vengan al encuentro de Monza. La presencia romana es fundamental. Una vez los obispos de Roma, durante 1000 años, los eligieron los fieles. El Papa, durante aproximadamente 1000 años, más o menos 1000, lo eligió el pueblo de Roma. Entonces, los romanos tienen una tradición importantísima en esto. Ahora ya no es así, porque todo es un asunto de cónclave. Pero es importante que los romanos estén en Monza. Entonces, queridos fieles del pequeño resto y romano, no falten. A esta cita, la Virgen los espera con alegría. Organícense con tiempo suficiente. Me dijeron que se había organizado un autobús, pero luego el autobús, digamos, ya no fue necesario, porque en realidad es demasiado complicado hacerlo con lo mejor entre 3. En fin, Roma a Milán es la ruta más servida de Italia, Roma y Milán, y hemos recorrido Italia. Y entonces están las flechas rojas, azules, amarillas, negras, no sé de qué color son.
que continuamente hacen esto. Además, algunos incluso sin parar. Y por lo que parece, en unas 3 horas y media, si no me equivoco, en aproximadamente 3 horas y media desde Roma en tren, desde Roma Centrale, Roma Termini hasta Milán Centrale, y prácticamente en casi unas 4 horas, menos de 4 horas, estás en Milán. Así que por favor, es muy importante que estén presentes. Faltan 39 días. Empecemos a organizar nuestro corazón, a preparar nuestro corazón con mucha oración. Me gusta que cuando rezamos los rosarios juntos, haya fieles que digan que quieren rezar. Para el encuentro de Milán, en realidad es el evento de Monza. Estemos atentos a identificar bien el lugar donde se hará el encuentro. Anoche hubo la catequesis sobre el Evangelio de Juan. Estoy muy contento de haberla grabado. Y después de la pausa relativa a la muerte de Bergoglio y a la elección de su sucesor en la falsa iglesia, así nosotros volvemos a la palabra del Señor. Anoche el título era Te vi bajo la higuera. Agradezco a todos los que me han dado su felicitación por la catequesis de anoche. Encuentran todo en mi libro El Águila y el Sol. El primer volumen, ahí está, que ha salido y siempre está disponible, llamando a la Secretaría de Radio Dominutella Nostra. La catequesis de ayer por la noche la pueden encontrar disponible en la página principal y en la lista de reproducción del canal de YouTube de Radio Domina Nostra, donde les invito a suscribirse. Y esta noche hoy, que es miércoles, a las 21 horas, regresa Don Ramón con su sección sobre la liturgia a las 21 horas. Ahí está. A las 21 horas, en el canal de YouTube, estará Don Ramón con la catequesis sobre el tema litúrgico. Compartan, compartan, compartan. Les recomiendo ayudar siempre al proyecto. Pasan en la descripción cada vez. Como saben, la cuenta corriente bancaria, la cuenta corriente postal, la PayPal, de cualquier manera que puedan ayudar, porque el evento de Monza requiere una inversión nada despreciable. Confiamos en la Virgen, sabemos que es ella quien nos guía. Y así, con esta certeza, seguimos adelante en la preparación tan intensa de este evento, que nos verá a todos juntos. Reunidos en Monza, como aquellos que hasta que se demuestre lo contrario, digan lo que digan todos en nuestra contra, somos los que abiertamente han conservado la fe apostólica. Esta mañana escuché, mientras preparaba este episodio del que ahora hablaremos, mostrándoles en un momento el título, escuché una conversación entre Atanasio Schneider y el profesor Giovanni Zenone en su propio canal. Esta vez ya no me quedé desconcertado ni enojado. La santa ira se transforma ahora en dolor, resignado. Intenten escuchar lo que son capaces de decir. Lo que es capaz de decir Schneider es una hipocresía cortada en rebanadas. Cada uno intenta llevarse al Papa León a su propio terreno. Esa es la verdad. Yo me pregunto cómo pueden estar contentos con el Papa León, Schneider y Hollerich. Ustedes me lo pueden explicar. Yo no lo sé explicar. ¿Cómo es posible que el Rinacermi, que es un cardenal polaco hiperbergogliano y fue nombrado por Bergoglio, haya dicho que ya no es tan bello? El Papa Francisco que lleva adelante la obra. Y al mismo tiempo está el cardenal Sara, que en cambio fue elegido por León para representarlo. Me pregunto cómo es posible que el padre Antonio Spadaro, que también es jesuita de la corte bergogliana, diga que el Papa León XIV lleva adelante el proyecto del Papa Francisco, y que esté el cardenal Burke pidiendo a los fieles tradicionalistas que agradezcan a la Virgen que nos ha dado a este Papa. Lo constato con gran sufrimiento, cómo se ha reducido el catolicismo romano. Y esto sucedió porque no se escuchó a la Virgen. La Virgen no ha sido escuchada, y Dios no quiere que su madre no sea escuchada. Y aquí quisiera recordarles lo que una vez dijo Sor Lucía de Fátima al padre Agustín Fuentes. Era 1958, 1957 o 58. Luego intentaron hacer desaparecer esta entrevista, las mismas cosas de siempre que ya sabemos. Sor Lucía le dice así al padre Agustín Fuentes, ¿qué se debe descubrir hacia el final de los tiempos? En el enfrentamiento final entre María y Satanás,
Y añade que Dios nos ha dado el remedio de su madre, las apariciones de María, y luego añade que Sor Lucía nos ha dado el remedio del rosario. Tal vez por eso lo que don Minutella pasará. Pienso en cómo me gusta esa expresión. El Padre del Rosario puede darse, pero Sor Lucía. Luego añade el corazón inmaculado, si acaso también este último remedio. En el año 1958, doctor, no será escuchado si Dios lo considera un pecado contra el Espíritu Santo. Vosotros que entendéis un poco de catecismo, sabéis que es el pecado contra el Espíritu Santo. Es imperdonable, porque es la obstinación del faraón, el rey de Egipto, que ve las señales de Dios, que Dios le envía a Moisés para... Y él en cambio se obstina en el mal. Entonces, la hermana Lucía dice evidentemente, porque la Virgen se lo ha dicho, que si no se hubiera hecho caso a la Virgen, Dios, porque no acepta enviar a su madre y ver que no la escuchan, habría abandonado a la iglesia al pecado contra la playa. Una cosa tremenda, y de hecho esa cosa fue hecha desaparecer. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo, cuando ves este entusiasmo incontrolado por el Papa León y descubres que pone este entusiasmo, junto con Schneider y Hollerich, el padre Antonio Spadaro y el cardenal Sara y el cardenal Ezetal Grek y el cardenal Müller. Y te preguntas, ¿pero se han vuelto locos? Y luego, si escucharan como pienso, muchos de ustedes harán así. Le regalarán números al profesor Zenone. Pero yo los menciono, como sabéis, abiertamente y por su nombre. Esto también me duele, ver que se empeñan. No digo tanto en censurarme, porque eso se puede aceptar, pero en cambio me mencionan sin decir mi nombre. Hay quienes dicen, cuando hablan de mí han aprendido a decir. Hay quienes dicen, alguien en algún lugar afirma, estos son los modos en que hablan de mí, pero ¿por qué? Pero no somos hermanos. Pero disculpa, ahí es donde se ve que entonces son justamente ustedes los que no lo creen. Porque yo los cito por nombre, o me equivoco. Siempre lo he hecho. La persona debe saber que estoy hablando de él o de ella. No es que sea justo. Hay alguien en algún lugar, incluso el profesor Zenone lo dice así en la entrevista, alguien en algún lugar dice que él debería quitar de inmediato Pachamama. ¿Quién lo ha dicho? ¿No es acaso don Minutella? ¿Y por qué no mencionarlo? Es tan monstruo don Minutella, es realmente tan endemoniado don Minutella, pero tienen idea de cómo me están tratando en la iglesia. Como me han tratado durante 12 años, 8 años en particular. Y es la confusión total, el caos total. Ese hombre ahí está claramente en la línea de Bergoglio. Hablo de León XIV. ¿Cómo es posible que no se den cuenta? Pero ¿de qué depende el hecho de que todos estén entusiasmados y que hayan creído que Bergoglio ha sido, porque así lo dejan entrever en su conversación Zenón y Monseñor Schneider deja entender, si van a escucharlo, que eso es suficiente? Y han sido, dice Zenón, 12 años, horribles, terribles, en los que el Papa Francisco ha sido autócrata, ha hecho lo que ha querido, ha centralizado todo en sí mismo y así sucesivamente. Ahora finalmente está el Papa León. Entonces ya se la considera una especie de intervalo, esa de Bergoglio, y les digo que es el preludio, no el intervalo. ¿Saben la diferencia entre intervalo y preludio? No es un intervalo, es un preludio. ¿Cómo se puede no entenderlo? Yo pienso que debemos volver a Fátima. Allí está la matriz. La Virgen lo dice justamente a través de Sor Lucía, que ella viene, fue a Fátima, de donde han sacado los mensajes de la Virgen. Pensad en Abola, el mensaje de Abola. ¿Y qué han hecho? Medjugorje misma, ¿cómo ha quedado? No dan ganas de llorar. Deténganme porque hoy podría correr el riesgo de llorar. Porque a veces sientes ese trabajo apocalíptico. ¿En qué se ha convertido Medjugorje? Ahora es un espectáculo de variedades, religioso. ¿Qué son esos mensajes? ¿Dónde está realmente el espíritu profético de Medjugorje? La Virgen sufre. ¿Quién es el que siente este sufrimiento de la Madre, cuyo corazón sangra al ver a los católicos romanos que han traicionado al Señor? Les recuerdo que hasta que se demuestre lo contrario, en los jardines vaticanos hay plantado un árbol de Pachamama en la más absoluta indiferencia.
El Evangelio ha sido ignorado y ya nadie va allí. Sí, es un intervalo. Y así tú como profeta, te das cuenta de una cosa. Mayo ya no es el mejor mes en Sicilia. Todos borrachos, todos entusiastas, y todos están a un paso sigiloso del precipicio del abismo. Porque Leone Prevost llevará y ya está llevando a partir abiertamente la línea del Papa Francisco. Y yo una vez más quisiera reiterar un concepto, y quisiera pedirles a mis detractores, por una vez, podemos intentar hablar basándonos en la razón. Veamos si lo conseguimos. Lo han dicho ustedes, mis detractores, son sobre todo los Unacum, que hay que darle tiempo al Papa León. Y de hecho, él no es un discípulo del Papa Francisco, es más, él ha vuelto a la tradición, porque se ha puesto la estola de los santos Pedro y Pablo, porque se pone la museta roja del Papa, porque de nuevo está la cruz de oro, porque ha cantado en latín, porque aquí y porque allá. Entonces, Don Minutella, tú eres prejuicioso, eres desobediente, la tienes contra el Papa. Está bien. Puedo hacer una pregunta a ustedes, queridos Unacum. ¿Me pueden explicar cómo se conjuga lo que ustedes están pensando con el hecho de que hasta hoy la fuente más citada por parte de Prevost es el Papa Francisco? Ustedes podrían decirme que lo hace por estrategia, entonces no es digno de ser Papa. No merece ser el sucesor de Pedro, un mentiroso, porque si lo hace por estrategia es falso, es un embustero. ¿Y ustedes se imaginan a Pedro, el Papa que debe guiarnos por el camino de la verdad de Jesucristo mintiendo? O sea, en el sentido de, sería alguien que va a arrodillarse ante la tumba del Papa Francisco, pero no cree en ello. Y lo hace por apariencia, lo hace por política, pero ¿acaso la iglesia es política? Pero la iglesia no es de Jesucristo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la iglesia no es el cuerpo místico de Cristo o se ha convertido en una aglomeración masónica, donde se juegan las cartas de la diplomacia que valen más que las reglas del Evangelio, donde Jesús dice que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Yo he sido elegido como sucesor de Pedro. Yo sé que Bergoglio, mi predecesor, no digo no era el Papa, pero era claramente hereje y apóstata. No puedo ir a arrodillarme ante su tumba y no puedo citarlo continuamente. Queridos Unacum, ¿quieren responder a esta pregunta? ¿Es legítimo hacer esto? Desde el punto de vista de la ética evangélica, de la moral católica, es legítimo citar continuamente al Papa Francisco sin creer en ello. Es legítimo que el Papa León durante una semana y media esté fingiendo creer en el magisterio del Papa Francisco. Como mínimo, corre el riesgo de llevarnos, si no es más que una estrategia, a dos ciegos, como dice Jesús. Si nuestra perversión afecta al clima, puede ser un hecho o especulación. Hablas del Papa Francisco. Así la gente dice luego creer que tú crees en el magisterio, y entonces hay dos cosas. Hoy realmente crees. Entonces, si eres igual de herético, apóstata o no crees, pero al citarlo eres un mentiroso hipócrita. Yo imagino, mis queridos Flores, no sé si me equivoco, que en cambio un papa, como lo están pensando, lo que no es un papa que no quiere continuar. La dirección de Papa Francisco, de la cual es, lo repito, criatura, excelsa y prevosto, debería simplemente en el límite. Miren un poco qué concesiones hace Don Minutella a los del pequeño. Quedo para entender que no es alguien que no tiene los pies en la tierra, en el límite al principio, pero no gracias a Papa Francisco. ¿Quieres saber cómo lo habría hecho yo? Supongamos que si yo hubiera sido elegido papa y no hubiera estado convencido de Bergoglio y sin embargo no hubiera podido decirlo abiertamente desde el principio, Bueno, yo habría hecho así. Brazos Jesucristo. Después de mi predecesor, seguimos directamente por el camino del Evangelio y de la santa tradición católica. ¿He ofendido a alguien como papa? ¿He ofendido a mi predecesor como papa? Me parece que eso habría sido lo más obvio que hacer. Pero en cambio, el ataque de este tipo, escuchen bien las palabras de Prevost sobre Bergoglio. Digo que todos están locos. Gracias al Papa Francisco. Esta es la primera cosa que sale. Gracias al Papa Francisco. La segunda, hago mía su bendición y se la doy a ustedes. Vayan a leer, no me invento nada. Entonces, la primera bendición del Papa León, en realidad, él retoma la última bendición del Papa Francisco. Eso se llama, en mi tierra, donde todavía conservo un poco de inteligencia, continuidad.
Cuando murió, todos nos sentimos como ovejas sin pastor. ¿Cómo? Sin el Papa Francisco nos hemos sentido, y todavía los Unacum creen que él está tomando otra dirección respecto al Papa Francisco. Y luego, como ayer decía en la catequesis, el lunes, Prevost fue a encontrarse con los representantes de las otras religiones y dijo que el Papa Francisco, uno de sus compromisos más firmes, ha sido el de trabajar por el diálogo interreligioso. Y entonces ahí surge la confusión más total, porque algunos, como decía ayer, han dicho, pero también Benedicto XVI y Juan Pablo II han dicho que existe el diálogo interreligioso, también el Concilio Vaticano II, claro, pero es ahí donde Dominutella. Luego dice, pero ¿quién demonios me obliga a hacerlo cuando no hay voluntad? Es verdad que el concilio con nuestra Aetate y luego Juan Pablo II y Benedicto XVI, con palabras y con gestos, han alentado el diálogo con las demás religiones. Pero reto a cualquiera de estos desgraciados a encontrar una sola sílaba en la que el concilio Juan Pablo II y Benedicto XVI hayan dicho que las religiones son todas iguales, que la diversidad de religiones haya sido querida por Dios. Porque si no, yo sería el primero en decir que no. Entonces tienen razón, ¿entienden? Porque yo soy muy honesto con mi conciencia. No volvería a mirar a Juan Pablo II a la cara, en caso de que se encontrara que él dijera en algún lugar que las religiones son iguales y que Dios quiere la diversidad. Miren, estas son dos afirmaciones gravísimas. ¿Por qué son graves? Porque si tú tomas la Biblia, ¿no? Tomas la Biblia en la mano, no puedes decir que las religiones son iguales. La Biblia en la mano. No puedes decir que la Biblia es querida por Dios porque tengo una o la otra, y diré por qué. Que todas las religiones son iguales, la Biblia lo niega. ¿Y la Biblia qué es? ¿Cómo se llama la Biblia? ¿Palabra? Bergoglio lo ha desmentido, pero no Wojtyla, y tampoco Ratzinger. Y luego, pone el crucifijo en la mano, Jesucristo es el único Salvador. Entonces cuando afirmas que la diversidad de religiones es querida por Dios, estás blasfemando, es apostasía. Entonces cuando ves que hay mucha deshonestidad, hay corrupción, hay alteración de las conciencias, de verdad. O sea, el campo está podrido, realmente podrido, de verdad. Porque los que me critican cuando dicen, pero cállate, también Benedicto XVI y Wojtyła han hecho esto. Saben que no es verdad, porque el concilio ha promovido el diálogo con las religiones, porque ha promovido el diálogo con las religiones. No debemos dialogar con los musulmanes. No, sino saludarlos, pero chatear como si fueran geniales. Esto lo enseña Jesucristo en el Evangelio. Entonces el diálogo, en el sentido de respeto, un gesto de cortesía, incluso de disponibilidad, es absolutamente fundamental. Pero pasar del diálogo al decirle al musulmán, aquí está, buenos días, ¿cómo estás, Mohamed? Buenos días, ¿cómo estás, Mohamed? Que Dios te bendiga, que tu Dios te ayude, y yo sé estas cosas. Es algo que ni siquiera que tu Dios te ayude se puede decir. Bueno, al límite que Dios te asista, pero de ahí a decir gracias, tu religión vale tanto como la mía. Es apostasía. Entienden que el cambio es prácticamente imperceptible. Por tanto, tenemos León XIV, que ahora va en esta dirección porque lo dijo anteayer. Aquí está el título, sinodalidad, la palabra mágica de la falsa iglesia. Y por otro lado, tenemos a los tradicionalistas que en cambio dicen, bueno, lo hace León porque también lo hicieron Benedicto XVI y Juan Pablo II. En fin, te quedas perplejo porque no es cierto ni lo uno ni lo otro. Es decir, no es cierto que León XIV pueda ir tranquilamente por el camino del sincretismo religioso. Y no es cierto que lo hayan hecho antes que él. Así que, como Benedicto XIV. Entonces, como ven, la situación es gracias. Ya no es dramática, controvertida, la situación es trágica. Es como si las personas hubieran sido vendadas. Hay como una droga que circula en las conciencias. Si ustedes escuchan, Monseñor Schneider incluso dice, gracias porque este Papa recuperará la tradición, y nosotros esperamos que tal vez sea una manera de llevárselo de su lado, pero esta ya no es la Iglesia Católica, parece un parlamento. ¿Dónde están?
5 estrellas, el Partido Democrático, Forza Italia y Hermanos de Italia. Entonces ya no es la Iglesia Católica. ¿Dónde está la fraternidad? Perdón, durante 8 años dije que Bergoglio no era el Papa, que hizo los daños que hizo. Ahora que ya no está, no deberían decir que con él y con esta realidad no nos conviene estar a toda costa. Pero en cambio, están combativos. Parece que el problema soy yo, ya no lo que hay en Roma. Y así es típica esta cosa aquí, porque la Virgen no ha sido escuchada. La Virgen no fue escuchada, vino. En muchas apariciones, la Virgen y el Señor han enviado profecías en las cuales abiertamente se ha dicho lo que se ha dicho. Ayer en misa con los fieles presentes citaba a don Stefano Gombi, ¿no? En cuyos mensajes la Virgen habla abiertamente de este proceso de disolución de la identidad católica y la llegada de la apostasía. No es algo inventado, lo ha dicho la Virgen. Lo de Stefano Gombi es reconocido como auténtico por muchos por estos círculos Unacum. Los círculos Unacum tienen enorme, ¿cómo decir Spirit? Hacen una buena reputación, se la dan a don Stefano Gombi. ¿Y cómo es que no lo entienden? Que lo ha dicho la Virgen. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Qué están esperando? Mes del Rosario, 1300 rezan 3 rosarios al día, y la Virgen no fue escuchada. El tercer secreto de Fátima se quedó ahí, envuelto en la nube densa de la inconsistencia, de la irrelevancia, diría yo. En este tercer secreto de Fátima han intentado de todo, incluso la consagración de Rusia. Como saben, la consagración de Rusia no se realizó como la Virgen lo pidió. Así que la situación es esta, y la palabra mágica permanece. Y aquí es donde no entiendo esta severidad hacia mí, como si me lo estuviera inventando, lo dije ayer. Hago de nuevo un llamado, sean más prudentes, queridos enemigos míos, al menos en esta etapa, porque yo cito a su Papa León, no digo cosas mías, lo cito a él, no a mí. Así que es con él con quien deben tratar, es con él con quien deben resolver el problema, no conmigo. Gracias, porque si no me equivoco, León XIV dijo al principio, justo al principio, queremos quién. Es el plural majestático del Papa, pero Pablo se lo ha quitado. El Papa ahora habla en primera persona del singular yo, ya no conoce el nosotros. Entonces, ¿quién queremos? La Iglesia. Pero no es cierto que toda la Iglesia quiera eso. ¿Pero queremos a quién? A los cardenales. ¿Pero a cuáles cardenales? Está también Mühlburg, está también Sara. En esto queremos. Y si no están, entonces ¿cómo es que están contentos? Porque entonces hay dos cosas, sí. Prevost dice, al principio queremos una iglesia sinodal, y Burke, Sara y Müller están contentos. Significa que son cómplices, que son masones disfrazados. ¿No? Y están contentos, de hecho, ellos. Agradecen a la Virgen por la elección del Papa León. Si en cambio queremos una iglesia sinodal y estos no están contentos, entonces son testigos de la verdad. Pero ¿dónde están? Ustedes los ven por ahí diciendo que hay alguien que está mostrando preocupación. El único que lo ha hecho hasta ahora es un laico, entre los que cuentan como yo, y es Aldo Maria Baggi. Él dijo la primera decepción. ¿Hay alguien que esté seriamente preocupado por el hecho de que aquí realmente existe el riesgo de que, detrás de la forma, en la sustancia no solo no cambie nada, sino que se continúe adelante con el proyecto de demolición de la Iglesia Católica? ¿Hay alguien en Roma que vea el incendio? ¿O no? ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta? Queremos una iglesia sinodal y que sean hipócritas. Ahora se los demuestro en este último cuarto de hora. Les he dicho que el prelado en el saludo inicial dijo, queremos una iglesia sinodal. Durante las congregaciones plenarias, es decir, la reunión de los cardenales antes del cónclave que concluyeron el 7 de mayo, se ha debatido mucho en las redes sociales católicas sobre la necesidad de bloquear el sínodo. Esto es correcto, porque el sínodo, como saben, ha sido promovido por el Papa Francisco. Mientras tanto,
todavía se ha organizado con miras a nada menos que el año 2028. Este mes, Mariano, antes el más hermoso del año, ya no lo es en Sicilia con este clima. Un aspecto aún más importante, ¿de qué se habló en este sínodo? Los cardenales lo saben. Se habló del sacerdocio para las mujeres. Se ha hablado de comunión a divorciados vueltos a casar. Se habló de la abolición del celibato de los sacerdoti. Se habló del hecho de que los laicos pueden predicar en virtud del sacerdocio bautismal, pueden predicar en la misa la palabra de Dios y otras novedades. Todas estas novedades han sido cuestionadas por aquellos que hoy están contentos con el Papa León, que sin embargo ha dicho queremos también de conexión. Me he equivocado en lo que digo, pero ¿somos nosotros los locos fuera de sí que usamos la razón o son los demás? ¿Entonces están contentos? De un Papa que anuncia que se continuará por ese camino. Uno podría decir, se han puesto de acuerdo para que no suceda, es decir, el sínodo deberá continuar, pero ya no bajo la dirección de Bergoglio. Dos cosas debo decir al respecto. La primera, pero la Iglesia no es una logia hecha de disputas internas. Yo, Dom Nutella y tú, Vito, tenemos derecho. Y ellos tienen el deber de decirnos si se han puesto de acuerdo. Nosotros debemos saberlo. No somos cristianos de segunda categoría. ¿Por qué no nos reconfortan entonces? Es decir, cuando el Papa Preboste dice, queremos una iglesia sinodal, ya no se está refiriendo a la de Bergoglio. Tenemos derecho a saberlo. No es justo que nos mantengan en vilo si ellos lo saben. Se pusieron de acuerdo en el cónclave. Por decir, el sínodo tendrá que seguir adelante, pero ya no con la dirección que quería Francisco, aunque tampoco la de León. La verdad es que yo no creo en este acuerdo bajo cuerda, y digo que, si lo hubo, no se va a llevar a cabo. Es una maniobra, como hicieron en el cónclave de 2013 para engañar a los cardenales que no habían entendido la mafia de San Pablo. Y les recuerdo que la mafia de San Pablo, increíble leer hoy. En estos días el cardenal Danels, porque la mafia de San Pablo preveía la palabra abra, cadabra mágica. ¿Cuál es la palabra mágica? Sinodalidad. Ahora yo quisiera decirles que estas iniciativas, la Iglesia en Alemania, pocos lo saben. En esta fase, aquí los obispos alemanes las están llevando adelante. Es decir, mientras está Prevost, el Papa, los cardenales alemanes, que lo eligieron salvo uno, están en Alemania aplicando pastoralmente las recetas de la sinodalidad. Y uno dice, no es confusión, disculpen, esto es un lío, esto es Babel. Iglesia católica, desmembrada. Ayer encontré una frase de San Agustín mientras trabajaba en el libro que dice así, ama a la Iglesia. O sea, no, es realmente la plenitud del Espíritu de Cristo quien ama a la Iglesia hasta el fondo. Quizás nos corresponde esto, amar a la Iglesia hasta el fondo, en esta etapa en la que está ocupada por la masonería. Y nadie se da cuenta, nadie más se da cuenta, o no se quieren dar cuenta. No se quieren dar cuenta. Y el segundo paso es el siguiente. O bien se han puesto de acuerdo, por lo que cuando Prevost dice queremos una iglesia sinodal, ya están pensando en algo diferente. Entonces está bien, pero díganoslo. No es justo que nos hagan luchar como si fuéramos unos idiotas, unos farsantes, y ustedes ya han tomado la iniciativa de no aplicar esas cosas, así que entonces nos lo tienen que decir. Pero mientras tanto está Hollerich, que por ejemplo ha sido elegido como mano derecha de Preboste, es el bifronte, el monstruo de dos caras. ¿Entiendes? Lean la mitología, Bergoglio era Polifemo, un solo ojo grande porque mandaba él. El gigante. Prevost es el monstruo de dos caras, porque en estos días ha elegido a Hollerich como su mano derecha. No lo digo yo, lo dicen porque quisiera decir los enemigos. Métanse en mi piel y observen bien. No lo digo yo, lo dice la prensa, lo dicen los periódicos. Ha tomado a Hollerich como mano derecha y ayer eligió al cardenal Sara. Como su representante, un momento, disculpen, déjenme entender cómo puedes poner como a dos colaboradores cercanos. Oyeri, ¿quién será? Y el monstruo de dos caras, el proyecto que ahora la masonería debe hacer pasar como una iglesia unida para llenar de nuevo las iglesias,
que están vacías para llevar dinero a las arcas vaticanas. Y entonces todos deben ser así de tradicionalistas. Están contentos. Ayudan a los conservadores así como están contentos. Ayudan a esos, están contentos. Ayudas contentos, porque hay voluntad. Y que Cesara es el Papa de todos. Pero el Papa nunca puede ser el Papa de todos. El Papa no debe ser el Papa de todos. El Papa debe ser el Papa del Evangelio, el vicario de Cristo que anuncia el Evangelio. Y por eso puede decir, ¿quieren irse también ustedes como hizo Jesús? Le dijo a Agustín. En cambio, es el Papa que le gusta a todos, porque pone a Hollerich de un lado y a Sara del otro, porque dice queremos una iglesia sinodal. Pero a propósito de esto, el primer paso podría ser que, carajo, una iglesia sinodal, pero no como la quería Bergoglio. Era para llevarla adelante. No está obligado. ¿Sisto? Digamos que la o llamémoslo así. La dimensión eclesial del sínodo no es propiamente dogmática. No es obligatorio para un papa hacer el sínodo. Claro, en el pasado Wojtyła, Ratzinger, Montini lo hacían, pero se discutían cosas sagradas. Cuando ves que se discute sobre dar el sacerdocio a las mujeres, si eres el papa serio de Jesucristo, lo cierras, ¿sí? ¿Lo cierras? Basta. No se debe hablar de queremos una iglesia sinodal. No ha dicho queremos seguir el camino de la sinodalidad. ¿Pero es solo dominutella así? Atención, No dijo queremos el camino sinodal. Dijo algo más sutil e intrigante. No dijo queremos avanzar con el sínodo. No dijo queremos avanzar por el camino del sínodo. Queremos una iglesia sinodal. Son dos cosas diferentes. Quiero el sínodo. Está bien, es una posibilidad que el Papa haga el sínodo. Quiero la iglesia sinodal. Es algo completamente diferente. Porque querer la iglesia sinodal significa querer una iglesia creada por nosotros. Y aquí triunfa la masonería que adora a Lucifer. La iglesia de Santa, la iglesia sinodalista que el Papa Prevost quiere es la iglesia de Lucifer. Porque lo he dicho infinitas veces, es incontestable lo que digo y es increíble. Yo pensaba cuando empecé esta misión que me harían cardenal en un minuto. Y en cambio me tratan como una bestia. 2 veces excomulgado, reducido al estado laical, me llegan golpes de todas partes. Alguien dice, para no mencionar mi nombre, el endemoniado de turno. Y naturalmente en esto, gracias a Dios, no estoy solo, porque los hermanos recorren no detrás de mí. No estoy delante de ellos, sino al lado. Al lado. Caminamos juntos en este camino de dolor, aunque lleno de alegría. Y les decía, entonces solo nosotros nos damos cuenta de esto, es decir, queremos una iglesia sinodal, significa que queremos una iglesia diferente de la que quiso Jesús, triste. ¿Cuál es el opuesto? Teológicamente de una iglesia sinodal, una iglesia buena, una iglesia jerárquica. ¿Y quién quiso la iglesia jerárquica? ¿La quiso el Papa, Sixto V? ¿La quiso Martín Lutero? ¿La quiso San Roberto Bellarmino, la Santa Virgen María o San Miguel Arcángel? La quiso Jesucristo. ¿Y entonces por qué cambiársela? La razón última para cambiar la iglesia de jerárquica, como la quiso Jesucristo, a sinodal, como la quieren Prevost, y con él antes aún Bergoglio y todos los masones que están dentro de la iglesia, ¿cuál es? Es hacer una iglesia, como dijo Fulton Schneider, que sea el cuerpo místico del anticristo, y todos están contentos. Ahora yo, Santa Paz, digo, Señor, hazlo pronto. Señor, no puedes dejarnos así, no solo a nosotros, a todos. Esta es una humanidad que ha perdido la razón. Esta es una iglesia realmente perdida. Esto es un catolicismo basado en esos hechos. Porque si hubiera estado allí, con la museta roja y la historia diciendo queremos una iglesia jerárquica, queremos una iglesia como nuestro Señor la pensó, en cambio dijo, queremos una iglesia jerárquica, sinodal. Entonces, lo que me gustaría decir es que antes del cónclave, el tema que dominaba era precisamente el del sínodo.
¿Cómo es posible que en el verano del sínodo hayan pensado en dar un paso atrás respecto a Bergoglio? Lo llaman el restaurador León XIV, y lo primero que dice es: queremos una iglesia sinodal. ¿Es una tomadura de pelo o no? La sinodalidad es un proceso, dice el profesor Stefano Fontana. El 5 de mayo, mientras estaban las renovaciones de los cardenales, que está cambiando protestantizándola, la estructura de la Iglesia Católica, desde el papel de los obispos hasta el catecismo, desde la relación con el mundo hasta el relativismo doctrinal. Es el peligro más grave, porque se trata de una práctica y no de una doctrina. El voto en el cónclave deberá tenerlo en cuenta. Entonces, ¿dónde estás, profesor Fontana? Porque el voto en el cónclave lo ha tenido en cuenta. Tú querías decir, como profesor serio, inclinado ante el profesor Fontana: él es serio, yo soy arlequín. Ya no hay clima de antes, jamás se indagó si nuestra moral lo provoca. Recuerdo que yo también sé algo de teología, así delicadamente también entiendo un poco. De cosas lógicas también sé, porque si tú, profesor Fontana, dices que el sínodo debe ser detenido, lo dice él. ¿Han escuchado? La nueva bússola quotidiana, 5 bancos, lo encuentran en el archivo. Si tú, profesor Fontana, en la nueva bússola quotidiana, dices que el sínodo es la protestantización de la iglesia, hay que detenerlo en el cónclave. Los votos lo tienen en cuenta. Y luego, cuando estabas sentado en tu casa, ¿viste al Papa León asomarse y decir: queremos una iglesia sinodal? Debes sacar las conclusiones valiente y decir que hay un nuevo golpe de Estado. De nuevo hay una maniobra en la que ha sido elegido alguien que, sin que se note, seguirá adelante con el proyecto del sínodo. Porque lo dijo él: queremos una iglesia sinodal. Miren lo que añadió. El 5 de mayo, 3 días antes de que fuera elegido preboste. En este cónclave está en juego muchísimo. Entre otras cosas, una prueba indirecta de ello es la presión compacta de los medios de comunicación del régimen para una indiscutible continuidad con Francisco. O sea, él, el profesor Fontana, quiere decir la mejor manera. Para que todos entiendan, finalmente y desde el principio, que el sucesor no está en continuidad con Francisco, hay que suspender la iniciativa sinodal, la fiebre sinodalista. No sé si el profesor Fontana sufre de problemas de audición, pero si lo vuelve a mirar con calma y con el volumen más alto, en el saludo inicial oirá prebosto decir: queremos una iglesia sinodal. Y entonces, ¿estamos bromeando nosotros yendo a Monza? ¿No es hora de reconocer que somos constantes en lo que hacemos? ¿Pero qué creen? ¿Que esto que hacemos es un espectáculo como ese programa disparatado? ¿Y cuántas he recibido en tantos años? Porque el diablo sabe más de lo que saben todos los demás. ¿Pero qué saben ustedes de lo que yo enfrento por no decirle que no al Señor en esta misión? Y menos mal que están los hermanos, y le pido a Dios que nunca se vayan, porque para mí son el sentido colegial y fraterno apostólico para seguir adelante. ¿Pero qué piensan? ¿Que nosotros vamos a Monza en autobuses como si fuera un picnic, a hacer una excursión? ¿Pero han entendido que la cosa es seria? No, no lo han entendido. Están todos ahí contentos, intentando atraer a los prebostes a su propio lado. Y la Virgen llora, la Virgen sufre, la Virgen está dolorida al ver cómo ha terminado Roma, y al ver que incluso este don adicional de Dios, que es lo que ustedes saben, ha sido tratado, despedazado y triturado. Santo Ignacio de Antioquía fue triturado por los dientes de las fieras. Yo he sido triturado por todos. La iglesia que se dice católica, porque no me soportan, no me quieren escuchar, no quieren oír el canto verdadero de la verdad. Y Papa León, ahora basta, como también le escribieron a querido don Enrique. Y yo, cuando él me habló de esto, que estaba aquí con nosotros, sentí en el corazón que era compartir. Los pesos no, compartir los pesos, los unos de los otros. Porque le han escrito ahora basta, le decían personas que no se habían hecho notar durante años, ahora van contra él. Ahora lo quieres dejar, ahora se quieren apartar, porque está el Papa León. ¡Qué locura!
ha venido uno 10 veces peor que Bergoglio. Porque el Señor ha hecho así, miren. El actuar de Dios es misterioso, pero es así. Ha muerto. Bergoglio, la iglesia por un instante. Habría podido, ¿no? De verdad, ¿se acuerdan que se los decía? Podemos esperar el milagro, yo era sincero. Podemos esperar el milagro. Era algo que debía hacerse. Si hubiera sido el exorcismo de Roma sobre Roma, Tastener. Pero cuando esto no sucedió y fue elegido preboste, se cumplió lo que Jesús dice en el Evangelio. Es decir, cuando el diablo huye de una persona, esa persona debe estar siempre vigilante, serenamente. No es que tenga que vivir con miedo, porque el diablo se aprovecha del miedo. Tranquilo, te has liberado, Dios está contigo. Los exorcistas subrayan mucho las menciones psicológicas del sujeto. Ya no tienes al diablo, solo que te sigue fastidiando. Debes estar en gracia de Dios. Debes orar porque has recibido la gracia de conocer al diablo. No es una desgracia, no es una calamidad, es un permiso divino. Hay personas que deben luchar más directamente con el diablo. Es una gracia que puede producir alegría, porque ¿cuánto sientes? La ferocidad de Santa. 10,000 veces más sientes el canto de los ángeles, el amor de Dios, todo el amor del Señor que te envuelve. Pero debes vigilar, porque Jesús dice que si no vigilas, luego viene con 7 espíritus peores que el primero. Aquí en Roma. Así sucedió, murió Bergoglio y la iglesia se liberó por algunos días. Pero yo lo sentí realmente, ¿saben? Que era una fase de suspensión, porque Dios siempre apela a nuestra libertad. Y quién sabe la Virgen qué habrá hecho, o mejor dicho, qué no habrá hecho, como se dice, para tratar de... Y en cambio fue elegido, Prevost entonces 7 espíritus peores. Hay quien no se ha dado cuenta de que con Prevost irá mucho peor. Que se las arregle, nosotros en Monza no estamos yendo a jugar. Es un momento solemne aquí con Prevost. Es el final de la espiritualidad católica. Y para concluir, en esta ardiente mañana quisiera leerles una intervención que encontré muy interesante. Gracias. De Strickland. Yo rezo por él, como había rezado por Schneider, quien dijo, ¿se acuerdan? El Papa debe anunciar a Jesucristo, no el sínodo. Pero si ahora van a escuchar lo que le dijo al profesor Zenón, dice, ¿pero cuántos Schneider hay? Existen. En cambio, Monseñor Strickland se está moviendo bien, en mi opinión, y en cierto momento escuchen lo que dice. Déjenme, aquí está. Hoy se nos dice que el mundo ha cambiado. ¿Sabéis quién es Strickland, no? Y entonces también la iglesia debe cambiar. La ley moral debe evolucionar, los mandamientos deben suavizarse, y la doctrina volverse más pastoral, es decir, en una palabra, es el sínodo. Pero no se puede empujar un hilo a plomo. Se puede empujar contra él, pero no se mueve. Se puede doblar o romper el muro, pero el hilo permanece. Y aquí escuchen ahora, piensen en San Atanasio, Monseñor Strickland. Y entonces hay una especie de proceso inclusivo. ¿Quién lo había dicho, se acuerdan? El cardenal Tafarra, cuando estaba muriendo, dijo, hay que empezar de nuevo. Hace falta un San Atanasio que solo pueda salvar a la iglesia. Escuchen ahora, después de varios años, Monseñor Strickland, piensen en San Atanasio, que se mantuvo firme durante la herejía arriana. Todo el mundo parecía haberse vuelto loco. En su momento, obispos e emperadores, concilios y sacerdotes insistían en que Jesús era una criatura, no Dios. Pero San Atanasio se mantuvo firme. Fue exiliado 5 veces, señalado como perturbador de la paz, pero nunca renegó que Cristo es consustancial al Padre, es decir, también Dios. Midió la doctrina según el estándar del carpintero, no según la presión imperial. Arrio, un sacerdote de Alejandría, enseñaba que el Hijo de Dios había sido creado por el Padre y por lo tanto no era coeterno. En resumen, los arrianos no creían que Jesucristo fuera Dios.
Atanasio permaneció fiel a la verdad inmutable de que Cristo es Dios. San Jerónimo escribió después: el mundo entero gemía y se asombraba de encontrarse arriano, pero Atanasio sabía que tendría que luchar, podría haber evitado el conflicto, suavizando su propia postura. ¿Ustedes, Trentert? ¿Cómo decir la tentación de ahora? Cálmate, pero basta. Se los dije al principio, incluso después de todo, veamos cómo va. Monza, porque yo he pagado una deuda altísima. De todos modos, no soy una... Hasta ahora. ¿Cuáles son los resultados? 2.000 personas anuncian. El Señor puede servirse de quien quiera, recuerdo León. Pero el panorama es realmente trágico, porque la gente no quiere problemas. Muchos de los que estaban con nosotros ahora, que han pensado que ahora no sé dónde pueden ir a misa, y han ido a misa, desgraciados que son, le han dado la espalda a la verdad. Ahora están en las parroquias, aquellos que estaban con las banderas cantando con nosotros, la verdadera iglesia, etc. Ahora están en misa en unión con nuestro Papa León, porque no es Bergoglio, no es que Dominutella pueda exagerar. Yo he vuelto a la parroquia, no veía la hora. Seguir a Jesús es la propuesta del Señor. Pero podría haber evitado el conflicto suavizando su postura, pero no lo hizo. Etcétera, etcétera. La conclusión que nunca llega, como yo. Oremos para estar alineados con esta medida. La iglesia no es una casa torcida. Es un templo construido sobre la piedra angular, que el Señor, que es la piedra angular, el maestro constructor de su iglesia, les conceda la gracia de permanecer firmes en la verdad. Pero ¿cómo se permanece firmes en la verdad si luego vemos cómo van las cosas? Que todos están increíblemente enloquecidos por el Papa León y no se dan cuenta de que no está haciendo más que seguir la línea de su predecesor. Mientras tanto, en Alemania. En realidad, pocos lo saben. El episcopado alemán continúa trabajando aún en esto y dicen que no quieren ser detenidos por Roma. Está bien, no quieren ser detenidos por Roma. Y eso es todo.